bienvenida a nuestros internautas de la clase de Principios de Economía que se conectan a nuestro noticiero NRC Molusco, un noticiero económico. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de las variables macroeconómicas para los países de Argentina y de Colombia. En nuestros titulares tenemos, primero, información general acerca del país de Argentina. Tenemos la comparación entre las variables macroeconómicas como lo son el PIB, la inflación, comercio exterior, educación, tasas de cambio y tasa de interés. Para que entremos en contexto, Argentina es un país situado en América del Sur. Tiene una superficie aproximada de 2.780.400 kilómetros cuadrados y una cantidad de habitantes de 44.560.000 habitantes aproximadamente. A lo largo de la historia podemos identificar diferentes estrategias políticas que nos permiten poder analizar la actualidad de la economía argentina. Argentina es un país que se ha caracterizado por la exportación de carnes, lana y algunos cereales como lo son el trigo y el lino. Actualmente la economía argentina es una de las más frágiles en todo el mundo y se puede ver reflejado en que en los últimos años el peso argentino ha caído en un 53% y que ahora depende del Fondo Monetario Internacional. Todas estas crisis económicas se pueden explicar debido a que a lo largo de estas últimas 4 décadas Argentina ha variado entre dos modelos económicos, uno que se ha basado en la industria local y otro que ha sido exportador, lo que ha permitido que a lo largo de los años existan hiperinflaciones, deflaciones y aumento de la pobreza, pero en realidad la crisis como tal siempre ha existido. Para hablar más acerca del tema, tenemos a los analistas Johan Franco y Valentina Gómez que nos van a explicar acerca de la actualidad del Producto Interno Bruto de Argentina y su respectiva comparación con Colombia. Les damos la bienvenida. Muchas gracias a Alexandra, a Samuel, a Johan y a Guille por la invitación. Pues bien, en términos del PIB nominal, que por su misma naturaleza no tiene en cuenta la inflación actual y está referida a precios de 2019, se puede decir que en su conjunto ambos países están por debajo del orden de los 800.000 millones de dólares. No obstante, Argentina sí ha estado, según los registros, históricamente por encima de Colombia, pues así lo demuestran clasificaciones como la hecha por el Fondo Monetario Internacional, donde para 2019 le otorgó el puesto 27 a Argentina con un PIB de 449.000 millones de dólares frente a Colombia, que para ese entonces ocupó el puesto 40 con 323.000 millones de dólares. Ahora, en la participación de los sectores del PIB, si vemos las gráficas, están divididos en Colombia, Administración Pública de Defensa, segundo, actividades profesionales, tercero, actividades financieras, cuarto, comercio y quinto, agricultura, lo cual en Argentina es primero comercio, segundo industria manufacturera, tercera inmobiliaria y cuarta agricultura, lo cual para ambos sigue una tendencia más hacia servicios que hacia bienes. Agradecemos a nuestros analistas Valentina González y Johan Ricardo Franco por su intervención y le damos paso a nuestro corresponsal desde Córdoba, Argentina, Guillermo Maldonado, que nos va a hablar acerca de la inflación y su respectiva comparación entre Argentina y Colombia para ahondar más en el tema. Muchas gracias, Alexandra. A continuación vamos a realizar un análisis y una comparación con respecto a cómo se ha ido comportando la inflación durante ciertos periodos de tiempo entre Colombia y Argentina y qué consecuencias como tal ha traído esto. Para entender con claridad a qué nos referimos cuando hablamos de inflación, observemos la siguiente tabla presentada por la fuente de datos Ecolatina. Durante los años 2010 y 2019, se puede notar cómo el consumidor promedio con 100 pesos argentinos podía adquirir diversas cantidades de productos. Algunos bienes como el pan, la leche y el arroz presentan diferencias tan abismales que son casi imposibles de creer, pero suceden y la pregunta es ¿por qué? Argentina ha presentado por varias décadas constantes incrementos y desequilibrios generalizados con respecto a los costos de los precios de los bienes y servicios que son consumidos por los hogares.
La siguiente gráfica muestra los datos del IPC obtenidos de la fuente el INDEC, en donde, como se puede demostrar, durante ciertos periodos de tiempo ha tenido unas tasas de inflación muy altas, la más grande registrada en 1989. Para Colombia, este es un tema de igual importancia como en los demás países, debido a que, como tal, la economía colombiana ha vivido los efectos de la inflación en sus distintas etapas. La siguiente gráfica muestra los datos obtenidos del DANE, en donde, a comparación con Argentina, nuestras tasas no son tan altas, pero que aún así son significativas. Para clasificar como tal a la inflación en Colombia decimos que es de carácter moderado, es decir, que genera confianza en el mercado, las familias deciden ahorrar y como tal las empresas deciden invertir. A diferencia de Argentina, que no genera confianza en el mercado, como tal las familias no deciden ahorrar, sino gastar o invertir en una moneda cuyo valor no se pierda. El caso más claro es el dólar americano. Como hemos visto, algunas consecuencias que genera la inflación son la pérdida del poder adquisitivo, la desconfianza en la moneda y la depreciación de la moneda, lo cual genera menor participación en el mercado y un incremento en los costos de los precios de los bienes importados como nacionales. Como solución de estas problemáticas, los gobiernos instauran políticas macroeconómicas que como tal buscan establecer los precios de los bienes, estabilizando la economía y que como tal se vuelva a participar en el mercado nacional e internacional. Guillermo Maldonado, Noticias NRC. Gracias, Guillermo, por tu información desde Córdoba, Argentina. Damos paso a nuestra sección de entretenimiento con Samuel Rodríguez, que nos va a hablar acerca de comercio exterior. Y luego de él vamos a atender nuestro tema de actualidad con Valentina González, que nos va a hablar acerca de la educación. Los escuchamos. Muchas gracias, Alexandra. Sí, para el tema de comercio exterior, simplemente trataremos las exportaciones y las importaciones de ambos países y las vamos a comparar de una manera general, como veremos a continuación. Primero hablaremos de Colombia y sus exportaciones. La primera tabla muestra el crecimiento positivo en 2017 y 2018 de las mismas, aunque en 2019 se redujo drásticamente en un 6%. Se debe principalmente a las ventas mineroenergéticas, disminuyeron en un 9%. El problema es que estas representan el 62% del total exportado. Su reducción se debe en particular a la caída o a la reducción del precio internacional del carbón y se debe también a que se contrajo en un 6% el petróleo de referencia Brent. De otro lado, las exportaciones no mineroenergéticas registraron también una variación negativa, a pesar de que su variación aumentó respecto al año anterior. La siguiente gráfica muestra el destino de aquellas exportaciones. Como podemos ver, Estados Unidos es el país con mayor rango y junto a China, Panamá, Ecuador, Brasil, México y Países Bajos conforman el 62% del total de las ventas exportadas en Colombia. Para hablar ahora de las importaciones de bienes, la primera gráfica muestra que no cambió entre 2010 y 2019 mucho. En promedio, entre todos los años, un 44% del país importaba materias primas, también bienes intermedios, seguido de bienes de capital y materiales de construcción. Un aspecto a resaltar es la eliminación del IVA en la adquisición de bienes a capital, lo que aumentó el crecimiento en un 5% de las compras de materiales de construcción. La siguiente gráfica muestra el origen de aquellos países a los que importa Colombia. Fueron 15 que proveen el 80% de las importaciones y Estados Unidos, China, México y Brasil concentran el 60% de todas las importaciones. Para hablar de Argentina, vamos a presentar unos gráficos del año 2020 comparando con datos del 2019 para dar una pequeña introducción sobre cómo pudo haber afectado la pandemia del COVID-19 al país suramericano. El primer gráfico muestra que la MOA, es decir, la manufactura de origen agropecuario, respecto a su exportación, se redujo en casi un 2%, debido a que los precios aumentaron
en las carnes y sus preparados como grasas, aceites, desperdicios y demás. También muestra el gráfico que las MOIs, es decir, la manufactura de origen industrial, disminuyó en un 3%, casi el doble de la MOA, debido a la baja en el material de transporte terrestre. Bajaron sus metales comunes, sus manufacturas y todo lo relacionado a ellos, como las piedras, metales preciosos, etc. En cuanto a las cantidades exportadas, también se disminuyó un 5%, a pesar de que los productos primarios subieron. La MOA y el MOI y los combustibles y la energía siguieron bajando. Respecto a las importaciones, como muestra la siguiente tabla, el primer trimestre del 2020 comparado con el primer trimestre del 2019 también disminuyó en un 5%. Es decir, cayeron los precios de bienes intermedios, cayeron los combustibles, cayeron los lubricantes, los bienes de capital, todos comparados con el año anterior tuvieron una baja. Y respecto a las cantidades del primer trimestre, también bajaron en un 15% aproximadamente. Bajaron los vehículos automotores de pasajeros, piezas, accesorios, capital, consumo, combustibles, lubricantes. El único que no bajó respecto al año anterior y debido a la pandemia fueron los bienes